Buenos días a todos, gracias por este tiempo de alabanza, gracias por la valentía de, seremos unos 35 en este lugar, gracias a Dios porque nos volvimos a encontrar, a reunir por esta oportunidad que tenemos. Quería compartir, o tenía en mi corazón a un principio compartir de las bondades de Dios como Padre, pero el Señor creo que me puso algo en mi corazón un poco distinto a eso, pero reconozcamos también en este día que nuestro Dios es nuestro Padre y es un Padre amoroso, independientemente de cuán humano y a veces excelente seamos nosotros, Dios nos supera, Dios nos gana en eso y es también un tiempo para celebrarle a Él. En la mañana recibía algunos mensajes de algunos conocidos y amigos cristianos en un grupo que activamos de jóvenes que ya no somos tan jóvenes, pero volvían a reunirse, ¿no? Y tengo uno de Ushuaia con temperaturas bajo cero, reuniéndose en un grupo casero hoy a la mañana, 12 personas, y le decía, ¿cómo hacen? Nada, frazadas, tiempo de compartir, nos envolvemos y estamos ahí y seguimos adelante. Otros en Formosa volvieron a abrir y así vamos, como decía Diego, la iglesia en movimiento, se acerca. Pero estamos también teniendo algunos tiempos muy parecidos a los que atravesaba el profeta Elías en Israel. Y de eso quiero hablarles en esta mañana. Que estos tiempos son tiempos para interpretar, son tiempos para cortar un poco con la pavada. Yo se lo digo seguido a mis hijos a esto, cortemos un poco y pongámonos las pilas, identifiquemos el tema que tenemos y más o menos como que me miran y a veces obedecen y a veces no y volvemos a decir, bueno, estos son tiempos para disfrutar, pero son tiempos también para vivir en el gozo del Señor. Hemos atravesado o estamos atravesando tiempos particulares en cuanto a la salud a nivel mundial, el enemigo también avanza, la mentira crece, estamos un poco peleándola, batalla tras batalla, codo a codo, y es un poco lo que Elías tenía en aquel tiempo. Por eso los que tengan su Biblia hoy acá y los que estén en casa, que también los saludamos y agradecemos que estén ahí con mucha fidelidad, quiero leer Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, el versículo 21. A mí me pasa que cuando aparecen algunas preguntas en la Biblia, algunas las hace Jesús, otras las hacen los profetas, o existen algunas preguntas, esas preguntas suelen ser muy recurrentes, pero muy imperativas en mi vida, y es como que el Señor me las está haciendo. Por eso el Señor en esta mañana me inclinó o me llevó por esta pregunta que Elías les hace al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba atravesando una situación compleja, estaba atravesando una situación de persecución, era una verdadera persecución. El que adoraba a Dios directamente era decapitado, había un corte de cabeza literal, no andaban con vueltas, los que reinaban eran así, y el pueblo de Dios que existía, la Biblia más adelante a Elías le dicen que hay unos 7.000 que nunca se inclinaron al Dios Baal, Dios construido por algunos que se alejaron de Dios y que le adoraban. Dios le dice a Elías, hay un remanente de 7.000 hombres. La Biblia también dice que habían otros profetas, pero el profeta estaba, en lugar de profetizando, estaba escondido. Pero había uno solo dentro de todo ese pueblo que era Elías, y Elías recibe de parte de Dios algo particular. Primero valentía, se enfrenta a toda esta manga de
mentirosos, escrupulosos, gente que adoraba algo contrario a Dios, y les hace una pregunta, les hace esa pregunta a los profetas de Baal, los sacerdotes, gente que adoraba a Baal, pero también se las hace al pueblo de Dios, y dice: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo vacilaréis? Elegí esta versión un poco compleja a veces, no acostumbro a decirlas, y más cuando trabajo con los chicos, pero me gustó esta versión porque la palabra claudicar aparece aquí. Y dice: ¿hasta cuándo van a claudicar vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Cortita la hizo Elías. A ver, pueblo, si Dios es Dios, si Jehová es Dios, síganlo. Pero si Baal es Dios, síganlo. Decídanse. No sé si está el PowerPoint en funcionamiento. Sí, genial. Yo no lo veo acá, pero voy a confiar acá en los super técnicos que están con fidelidad. La palabra que me hizo pensar es claudicar. Claudicar significa ceder, rendirse o renunciar. Elías estaba diciendo: no cedan, y si ceden o no se rindan, no renuncien. Claudicar generalmente dice a causa de presiones externas. Significa también dejar de mantener una convicción. El pueblo de Israel estaba dejando a Dios y estaba adorando a Baal. Baal es uno de los peores dioses. Habían muchos, pero se levantaron muchos o levantaron dioses. Este dios era el dios del clima, hacía llover, pero había una gran sequía, y así que estaban desesperados entre los reyes de ese momento, y aquellos que adoraban a Baal estaban un poco desesperados porque Baal no hacía llover y no hacía llover. Entonces Elías hace llover de una forma impresionante. Para las mejores películas de ciencia ficción dicen que traen 2 animales porque la adoración estaba rota, estaba quebrada, no había adoración. Así que hay 2 animales, uno para los profetas de Baal y uno para el pueblo de Israel o para Elías. Y sobre el animal que Elías tiene hay agua, trae piedras, construye un altar, y sobre eso que estaba inundado totalmente de agua, clama a Dios en los versículos más adelante del capítulo 18, y Dios se manifiesta con fuego, con poder, y todos quedan absolutamente sorprendidos ante el poder maravilloso de Dios. Desaparece de la mente la fe que tenían en Baal y se vuelven a Dios. Y yo creo que estamos en estos tiempos donde tristemente el pueblo recibe algunas preguntas de Dios, o vivimos en esta sociedad llena de la posibilidad que tiene la iglesia, el pueblo de Dios, de tomar decisiones, y el pueblo muchas veces hace silencio. En lugar de hablar, en lugar de decidir, en lugar de avanzar, en lugar de movernos, hacemos silencio. Y en estos capítulos, entre el 17, 18, 19 y 20, hay 3 tipos de personas, 3 tipos de israelitas viviendo esta circunstancia en esa situación o en ese tiempo. Los primeros eran los que adoraban a Baal, los segundos eran los que adoraban a Dios, y en tercer lugar estaban los indecisos, los que tenían esa indecisión, esa neutralidad y ese desgano. Cuando uno está sin la valentía de decidir, empieza a tener esta actitud de neutralidad.
Y después de la neutralidad viene el desgano. El desgano es sencillamente falta de hambre. Falta de hambre. Hambre, obviamente, de las cosas espirituales, de las cosas de Dios. Y es peligroso porque después del desgano nos aparece la comodidad. Estamos cómodos, relajadísimos. Y después de la comodidad hay algo más peligroso todavía, que es la fusión permisiva. Empezamos a fusionar algunas cuestiones entre lo bueno y lo malo, y a lo malo le llamamos bueno y ya lo empezamos a tolerar. Entonces, el pueblo de Israel en ese tiempo estaba fusionando permisivamente adorar a Baal y no proclamar a Dios como Dios soberano. Pero no arrancó en la fusión, arrancó en la indecisión, arrancó en la neutralidad y arrancó en el desgano. Una cosa nos lleva a la otra. No nos alejamos de Dios con cobardía de la noche a la mañana. Tenemos que saber identificar pequeñas actitudes, pequeñas formas que aparecen en nuestra vida, en la familia, en nuestro diario vivir. Y muchas veces esto de no reunirnos, de no compartir tiempo en los grupos caseros, en la iglesia, en nuestra reunión de los domingos o los encuentros, que tenemos estas actitudes, estas indecisiones, estas neutralidades. Me da lo mismo, aparece el desgano, que es una falta de hambre, y también tenemos comodidad, y lo peor que nos puede suceder es que tenemos una fusión o permitimos que las cosas se fusionen de forma permisiva. Que el Señor nos ayude a identificar algunas de estas cuestiones que suelen aparecer, que suelen meterse en nuestra vida, y que podamos avanzar y seguir adelante. Muchas veces miramos al cristianismo o el avance de la iglesia en nuestro entorno, lo que nos sucede en nuestra familia, en nuestro grupo casero y en San Fernando. Y a veces eso es corto, a veces eso es, no voy a decir mediocre porque sonaría muy fuerte, pero es chica nuestra visión. Nuestra visión de la iglesia debería ser una visión a nivel mundial. Por eso quise traer un mapa, que es el mapa real o el mapa más actual de este año, y es el mapa de la persecución de la iglesia cristiana o de los cristianos en el mundo. Si miramos este mapa, y si ustedes los están viendo, en América solamente está Colombia pintado de naranja, donde hay persecución. Se persigue a los cristianos en Colombia como hace 10 o 12 años atrás se perseguía en El Salvador. ¿Tendrá que ver con el narcotráfico? Posiblemente sí, pero también hoy en la actualidad casi todo el norte de África y todos los países de Asia está casi absolutamente prohibido predicar el Evangelio. Este tipo de reuniones están absolutamente prohibidas. O vas a la cárcel o vas a la muerte. Encabezan esta lista o estos países Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Eritrea, Yemen y toda una gran cantidad de países donde está absolutamente prohibido predicar el Evangelio, reunirse, hablar del Señor, está prohibido la Biblia, está prohibido hablar de Dios, está absolutamente prohibido. Y allí hay persecución, casi igual o similar al tiempo de Elías. El que dice ser cristiano directamente que prepare el cuello porque va a la muerte. El siguiente cuadro es algo real, comprobado, está documentado. Hubo 4.761 cristianos asesinados, no por muerte natural, no que tuvieron un accidente, asesinados. Esa es la realidad que tenemos hoy.
4.488. Dice iglesia, la imagen, pero en realidad iglesia para figurar el templo. Lugares de reuniones, templos grandes, chicos, 4.488 lugares fueron destruidos totalmente. Con gente adentro o sin gente adentro, fueron totalmente destruidos. 4.277 cristianos en este mismo preciso momento están encerrados en cárceles, detenidos porque profesan la fe en Cristo. Esa es la persecución que la iglesia está teniendo en este mismo momento. Nosotros estamos lejos de esa realidad, pero esa es la realidad que se vive en estos tiempos. En esta semana pensaba en Keith Benson, Orville Swindle, son los que más me llaman la atención. Gente que dejó todo para venir a este país a predicar el Evangelio. Dejó casa, familia, seguramente profesión, amigos, se negaron y vinieron a este país a predicar el Evangelio. Yo no vi la obra actual de Orville, pero sí en San Juan conocí a Keith Benson. Yo no pertenecía a la comunidad cristiana, pero un grupo de jóvenes logramos contacto con los jóvenes de la comunidad cristiana de San Juan y ahí estaba Keith Benson como uno más. ¿Qué hacían? Predicaban el Evangelio, salían a las calles, a los hospitales. No había persecución en San Juan, pero era una de las iglesias que más al frente estaba predicando el Evangelio en los peores lugares de San Juan. En un loquero, en un hospital, donde había necesidad, ahí estaba Keith Benson con muchos jóvenes que después conocimos en campamentos y que era impensado que estuvieran haciendo la obra de la iglesia en esos lugares. Hay muchos más entre nosotros que nos han inspirado y que han seguido adelante pese no a la persecución. Quizás en el año 70 y pico hubo persecución, pero hemos disfrutado absoluta libertad para predicar el Evangelio, para seguir adelante, para proclamar a Dios como lo hacía Elías. Y nadie todavía prepara su cuello sabiendo de que van a ingresar por esta puerta y nos van a liquidar. Pero hay otros cristianos que sí están sufriendo, pero con valentía siguen adelante. Conocemos un matrimonio que está en un país de Asia, hace años están predicando el Evangelio con mucha fidelidad. Muchas veces voy al aeropuerto a retirarlos o a llevarlos y cuando vuelven me cuentan algunas cosas y me da vergüenza ajena llamarme cristiano, porque tienen temperaturas bajo cero, pero extremadamente bajo cero. Y yo le digo, ¿qué hacen en ese momento? Yo digo, ¿se tomarán vacaciones de invierno? No, seguimos. Seguimos. Detrás donde ellos están, en una montaña, viven prácticamente con los afganos, con los talibanes. Está prohibido llevar el Evangelio y la Biblia. Y detrás de ese lugar hay casi 20 cruces blancas que ellos el primer día que llegaron dijeron, ¿y eso qué es? Es el cementerio. ¿Y quién está? Están los misioneros y o cristianos que deciden por Jesús y que han sido asesinados. Ahí está la iglesia también, como nosotros estamos aquí hoy. Pero esa es nuestra visión, esa debería ser nuestra visión, de que esa es la verdadera persecución. Nosotros no estamos teniendo persecución en Argentina. Permítanme decir esto desde mi corazón o desde mi juventud. Que nos pinten el templo afuera y que nos digan, pro vida, o que nos metan en una lista negra, no es nada comparada con esta gran cantidad de cristianos en el mundo que sufren persecución. ¿Y qué hacen? Siguen adelante. ¿Y qué hacen? Se levantan. ¿Y qué hacen? Buscan estrategia. ¿Y qué hacen? No se detienen. ¿Y qué hacen? Predican.
crecen, siguen adelante. Hay una foto, hermana Gao, 80 años. De adolescente, como no tenía Biblia y vivía en la China, copió la Biblia a mano. En su adolescencia se dedicó a copiar casi toda la Biblia a mano. Estaba prohibido. No llegaba, y si llegaba era penada a muerte. Y ahí está la hermana con sus 80 años mostrando su Biblia. No sé cuántas versiones tienen ustedes en las casas. Yo el otro día conté en la mía, entre la Reina Valera, la 1960, la TLA, la Dios habla hoy y demás, hay casi 12 versiones papel en mi casa. En mi celular hay un montón, en mi computadora también hay un montón, y a veces nos quejamos. Hay muchos hombres y mujeres de Dios que nos muestran su ejemplo para seguir adelante. Entre nosotros, nuestros mayores, sí que lo han hecho, sí que han seguido adelante y han dejado de lado la queja, han dejado de lado el desgano, la comodidad. Jamás permitieron que se fusionara pervisivamente lo del enemigo, lo del mundo con el cristianismo. Y han decidido con mucha firmeza seguir adelante. Este es un tiempo para decidir o no seguir a Cristo. ¿Hasta cuándo?, dijo Elías. Y el pueblo no respondió palabra. Yo creo que nosotros seremos distintos. Y encuentro, para terminar, un solo texto en Lucas, capítulo 9, versículo 23. El que quiera venir detrás de mí, dijo Jesús, renuncie a sí mismo. Renunciemos a nosotros mismos, a nuestros pensamientos, a nuestras decisiones, a nuestros objetivos, a nuestras comodidades. Renunciemos a nosotros mismos. Carguemos nuestra propia cruz, porque este es un camino con cruz. Cada día, dijo Jesús, y sígame. Así que hemos decidido seguir a Cristo de una u otra manera. Seamos fieles en esa decisión. Les animo en el nombre de Jesús a que sean fieles en esa decisión, a que no tengan desgano, a que no tengan neutralidad, a que decidan, lejos de la comodidad, seguir a Cristo. Que el Señor nos ayude. Yo quiero terminar, porque tengo creo que 2 minutos, con un video de un coro que antes cantábamos, o que los ancianos o algunos mayores de 40 cantaban con mucha fidelidad casi todos los domingos. Y cuando uno canta estas canciones y entiende por qué se escribió o quién la escribió, después la vuelve a cantar de otra manera. Así que si podemos terminar cantando o escuchando este relato de he decidido seguir a Cristo, es un buen aliento para nuestro corazón seguir a Jesús. Que tengan buen domingo. Se cuenta la historia verídica de una familia en India. En una pequeña aldea vivía una familia que había conocido a Cristo como Señor y Salvador. Esto alborotó a la gente de la aldea, tanto que se formó una turba airada que llevó a la familia a la plaza de la aldea por la fuerza. El jefe de la aldea se enfrentó a ellos y le dijo al hombre: si tú y tu familia no os retractáis de vuestra fe, todos moriréis. El hombre no sabía qué hacer ni qué decir, así que lo único que le vino a la mente fue la letra de una canción que él mismo compuso cuando entregó su vida a Dios. Y se puso a cantar:
He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Lamentablemente, sus hijos fueron asesinados. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Le dieron otra oportunidad. Esta vez, la vida de su esposa era la que estaba en juego. Él siguió cantando. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Después de la muerte trágica de su esposa, le dieron una última oportunidad, esta vez para salvar su propia vida, pero él siguió cantando. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. A pesar de que ese hombre y su familia murieron ese día, ocurrió algo sorprendente. Se sembró una semilla en el corazón del jefe de la aldea, una semilla que comenzó a crecer con el tiempo. Finalmente, el jefe reunió a toda la comunidad en la misma aldea, en la misma plaza, y renunció a su antigua fe, y declaró su entrega a Jesucristo. La gente lo celebró con alegría, y el Evangelio se extendió por toda la comunidad, no solo en la aldea, sino en toda la región, porque habían visto una fe verdadera y habían conocido el verdadero carácter de Dios. Todo esto gracias a una familia que creía en el sacrificio hasta el punto de entregar la vida. No turning back. No turning back. Hoy en día nos ponemos del lado de la iglesia perseguida. Queremos ser uno con ellos, en el cuerpo de Cristo, porque todos hemos tomado esta decisión. Cada uno hemos afirmado, he decidido seguir a Cristo. Algunos sufrimos más, otros menos, pero cuando una parte del cuerpo sufre, todos sufrimos con ella. Los que disfrutamos de más libertad, también tenemos una oportunidad para iniciar un cambio. Y esto comienza con la oración. No hay vuelta atrás. Muchos se enfrentan a esta realidad a diario y a pesar de ello, siguen adelante. ¿Podemos hacer menos que ellos? Ruego que ores por los que tienen su fe, pero no tienen libertad. Seamos uno con ellos en oración. No turning